Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a orar. Hace 8 días compartimos sobre la sangre de Jesucristo. Quedó claro cómo debemos de usar la sangre. Amén. Claro, ¿no? Que la sangre nos reconcilia, nos da remisión, nos reconcilia. La sangre nos justifica y nos santifica. Y empezamos desde Génesis y llegamos hasta las cartas de Pablo explicando bien lo que era la sangre, porque había mucha duda y pregunta. Y hoy vamos a continuar con otro tema que se llama Dios, el pecado y el pecador. Porque hay un texto que se leyó y que quedaron muchas dudas y preguntas, pero necesitamos entender bien la palabra, conocerla, para que no hayan dudas en nosotros como pueblo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, colocamos esta palabra que traes en esta mañana a través de tu Espíritu. Seas guiándome, Señor, como siervo y tocando el corazón de cada hermano. Que esa palabra penetre, toque a los corazones, a las vidas, y que quites toda duda, inquietud, pregunta que hay, Señor. Que podamos entender cuál es el Dios que adoramos y servimos. Que podamos entender que el pecado nos aleja de ti y que cuando somos pecadores estamos despreciando lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Cuando despreciamos ese sacrificio, estamos deshonrando tu nombre, Señor. Bendice a cada hermano que está hoy aquí. Bendice también a los hermanos que van a escuchar la palabra a través de internet, y que tu Espíritu les ministre también a cada uno de los que están en su casa en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero que todo también quiero pedirle, a ver, ¿quiénes trajeron la Biblia? ¿Quiénes de aquí son cristianos? ¿Y quiénes de aquí quieren ser cristianos? Que anden con la Biblia, mi hermano, el manual de vida. El manual de vida es el que nos guía y nos muestra qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Los que tienen su Biblia y están al lado que no la tienen, la pueden leer juntos en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a irnos a Salmo capítulo 5, que fue uno de los textos que compartió nuestro hermano Jeffrey cuando dio la enseñanza. Y a través de ese texto salieron muchas preguntas e inquietudes. Entonces el Señor me ha guiado a través de su palabra para profundizar un poco y que usted entienda. Salmo 5, versículo 4 y 5. Amén. Busque conmigo en la palabra del Señor. Salmo capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. ¿Quién tiene otra versión? Hay otra versión que dice que Dios aborrece todos los días a los que hacen iniquidad. ¿Quién tiene otra versión diferente? Ok. Todos como que tenemos la Reina Valera. Cuando hablamos de este texto, tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida, ¿quién? Los malvados. Esto es otra versión. Entonces muchos preguntaron, pero ¿cómo es que Dios aborrece al pecado y al pecador? Hay una ilustración que cuando alguien emite un juicio, uno se pregunta y dice, pero esa persona, como muestra ser de buena gente, esa persona que es íntegro, esa persona que siempre hemos visto en el carácter de él una persona de rectitud, esa persona sí pudo decir eso. Y uno se pregunta, ¿esas palabras no salieron de esa persona? Alguien que dice eso es porque lo conoce o sabe cómo es esa persona, ¿cierto? Había muchas preguntas respecto a esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que Dios no aborrece el pecado ni al pecador, y Él sí los aborrece. Eso es bíblico. ¿Sabe por qué razón? Porque un Dios que es santo no puede tener ningún tipo de relación ni con el pecado ni con el que practica el pecado. Entonces muchas personas que estuvieron aquí ese día domingo decían, no, pues yo soy un pecador, no vuelvo a la iglesia, ¿qué estoy haciendo aquí?
estoy en el lugar equivocado. Y muchos decían, si yo todos los días peco, cada uno de nosotros cometemos pecados, pero tenemos que entender algo muy, pero muy importante, que fue el tema que hablamos hace 8 días. ¿Qué hace la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario? Nos da remisión, nos reconcilia con el Padre, nos justifica y nos santifica todos los días. Y Juan 3:18 dice que todos los que no han creído que les ha sucedido son condenados, pero los que creyeron en Jesús no son condenados. La gran mayoría de personas que vienen y se congregan con nosotros son personas que han aceptado a Jesús, han declarado con sus labios y están luchando en su corazón de agradar a Dios. Aunque hay otras personas que vienen a la iglesia, se congregan, incluso tienen la Biblia, la conocen, pero son pecadores continuos practicando el pecado sin ningún arrepentimiento, ni conciencia, ni cargo de conciencia que les limpie que lo que están haciendo no es de agrado para Dios. Entonces hay que establecer una diferencia ahí. Y para yo poder entender este versículo, tengo que conocer a quién, al que habla de este versículo. ¿Y quién es? Dios. Para definir primeramente quién es Dios, Dios es quien creó los cielos y la tierra. Es un ser sobrenatural. Es alguien, cuando nos reunimos se le rinde culto. Es responsable de la creación del universo. Es el que tiene en sus manos el misterio de la existencia, el principio de la vida, todo de la creación. Es el yo soy el que soy. Alguien me preguntaba en el discipulado, ¿quién creó a Dios? Y yo le dije, pues si alguien hubiera creado a Dios, no sería Dios. ¿Usted qué piensa de esa parte? Dios es el alfa y el omega. Dios no tiene ni principio ni fin. El Señor dice en su palabra que los pensamientos de Dios son tan grandes que usted y yo no los podemos comprender, ¿cierto? Que los designios de Dios son tan grandes que no lo podemos entender. El poder de Dios es tan grande. Cuando yo leo la Biblia, yo me pongo a mirar el mar y yo no sé si usted me lo puede explicar, y si me lo explica yo le agradecería mucho. ¿Cómo puede Dios abrir el mar en dos para que pase un pueblo por la mitad? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque el Dios al que nosotros adoramos y en el cual nos reunimos los domingos es un Dios grande, poderoso. ¿Cómo puede un hombre como casi con 4 días de muerto ir Jesús con su poder y decirle y clamar al Padre que se levante? ¿Quién es el único, cuando hablábamos que en la sangre está la vida, el que tiene el poder de dar vida? Entonces, para que usted vaya entendiendo la magnitud, porque a nosotros nos han enseñado, casi todo el mundo usted le pregunta, Dios es amor. No, al Dios que yo adoro es amor. Esa partecita solamente es la que nos han enseñado. Y por eso nos da dificultad entender el versículo 4 y 5 del Salmo 5. Pero si el Dios que yo conozco y el que amo y al que le sirvo es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no dice la palabra eso? El Dios que yo le sirvo también es un Dios que tiene ira, ¿no? Cuando Coré y se desató la ira, ¿qué pasó? Cuando Sodoma y Gomorra no se destruyó toda la ciudad. Entonces, para yo entender este versículo, tengo que conocer a Dios, al que está hablando de esto. Y al Dios no le podemos encontrar ni principio ni fin. El Dios es el Dios de la existencia, el Dios poderoso. Y para que usted vaya profundizando conmigo en esta mañana, vaya a la palabra de Dios, a Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a hablar de algunos nombres de Dios en esta mañana, para que usted pueda entender que esto también aporta mucho a la parte de el uso de la sangre de Cristo, porque ya Dios nos abrió los ojos y nos hizo entender que el uso de la sangre de Cristo no es necesario, porque aquí con estos nombres usted se va a dar cuenta el Dios que usted y yo tenemos, el Dios que nos cuida, nos protege, que es el Dios sanador, el Dios proveedor, amén,
¿Qué dice Éxodo capítulo 3? Tengo que hablar de esa parte de Dios para que podamos entender lo que es el pecado y el pecador. Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Quién es? ¿Cómo le llamamos al Dios de Abraham? El yo soy. ¿Y al Dios de ahora? El yo soy. ¿Y al Dios de mañana? El yo soy. Ese es el Dios de hoy, de ayer, de mañana y de siempre. Recuérdelo. Ese es uno de los nombres de nuestro Padre amado. El yo soy. El Dios que fue, el Dios que es y el Dios que será. Hay otro nombre que se llama Elohim, el Dios de Israel, Dios creador. ¿Usted ha escuchado ese nombre? Hay en congregaciones que tienen todos los nombres: Elohim, tienen Shaddai, tienen Dios Abba, Dios Rafa, Dios Shalom, Dios Roy, Dios Sabaoth, todos los nombres. Usted aquí se va a dar cuenta que usted no necesita más invocar la sangre de Cristo, porque Dios viene en un paquete completo, con todo, mi hermano, con todo, amén. Entonces, Dios creador, Génesis 1:1, aquí usted puede ver. ¿Quién lo lee, por favor? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O usted puede decir: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El Dios creador, el Dios que usted y yo adoramos, es un Dios creador, un Dios creativo, un Dios poderoso, amén. Yo soy Elohim. Vuelve y dice: yo soy el que soy. Es el Dios del presente. Dios Adonai, el Señor dueño y amo de todo. Éxodo 34, 8 al 10. Yo quiero que usted entienda bien los nombres. Éxodo 34, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomamos por tu heredad. Él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Quién es el dueño y el amo de todo? Dios Adonai. A veces cuando usted le hablen de Adonai, va a entender que es ¿quién? El Señor, el amo de todo. ¿A quién adora usted? Al Señor Adonai, al amo de todo. ¿Quién es el dueño de tu vida? Adonai. ¿Quién es el dueño de tu carro, de tus casas, de tus cosas materiales? El Señor de todo. Amén. Dios Abba, este lo usamos mucho cuando estamos orando. Escuchen, mi hermano. Cuando hablamos la palabra Abba, es padre, papá o papi.
Por ejemplo, a mí mis hijas a veces me dicen papi, es un nombre de más cercanía, más cariño. Usted se puede acercar a Dios también, decirle papi Dios, ¿cierto? Cuando usted habla de papi es una relación más íntima, más cerrada, más de amor, más de cariño. Porque cuando usted conoce a su papi, a su padre, lo puede tratar con ese amor y enamorarse de él y de ese cariño, con respeto sí. Porque yo he escuchado gente orando que le dicen, hey, parce o parcerito. No, a Dios hay que tratarlo con respeto. El Dios que nosotros adoramos es un Dios grande y poderoso, amén. Dice la palabra del Señor, el gran amor que siente por su pueblo, desea establecer una relación estrecha con su pueblo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Yo quiero que usted entienda esto claramente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor. Este es el versículo que muchos se pegan para pecar. No, yo voy a pecar, voy a hacer y deshacer. ¿Por qué razón? No, pues Dios es amor. Pero también recuérdele que Dios es fuego consumidor y que Dios tiene límites y que cuando la ira de Dios se desata, ay Señor, tengámonos duro. Amén. Entonces hay muchos cristianos que dicen, no, yo peco porque Dios es amor. Así como conocemos el amor de Dios, ahorita vamos a ver una parte muy importante que son los atributos de Dios. Y dentro de los atributos está la ira, mi hermano, y está la paciencia. Y dentro de los atributos de Dios también está el celo de Dios por sus hijos y su pueblo. Amén. Seguimos leyendo Jehová Rafa. ¿Quién cree que tenemos un Dios Rafa? El Dios que sana, no solamente la parte física, sino la parte espiritual y la parte del alma. Entonces mire que Dios viene en un paquete completo, mi hermano. Jehová el que sana, no solo el alma, sino también el espíritu. Éxodo 15, 26. Para que cuando alguien le diga a usted y le hable de estos nombres, usted pueda con propiedad ver que todo esto está en la palabra del Señor. Éxodo 15, 26. Dice su palabra, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Guarda alguna relación con lo que estamos viviendo ahora? ¿Cómo debe estar caminando el pueblo de Dios? En rectitud, escuchando la voz de Dios, haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, porque hay mucho pueblo que tiene temor con todo lo que está sucediendo afuera. Porque están algo que están cojeando y dicen, no, yo sé que el Señor conoce todo de mí y sabe todo lo que hago, hasta en lo secreto. ¿Será que de pronto me disciplina con ese virus? Es algo tremendo, pero aquí la palabra lo dice claramente. Rafa, el Señor que sana, mi hermano. Y hay otro texto en Isaías 53, 4, que sí mucha gente lo sabe de memoria y lo usa para orar. ¿Cuál es, hermana Hortensia? ¿Por sus qué? Por sus llagas somos sanos. Ese es Jehová Rafa, el Señor que sana, amén. Chalón, ay, Jehová Chalón, el Señor que es paz. Hay una paz que es la del mundo por un ratico, pero ¿cuál es la paz que recibimos nosotros como hijos de Dios? La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no es según las circunstancias ni los problemas, la paz
que aunque las cosas estén volteadas y al revés, uno ve, pero ese qué le pasó o esa qué le pasó. Lo veo tan tranquilo o la veo tan tranquilo. ¿Sabe por qué razón? Porque tiene la paz que da el Espíritu y el poder de Dios. No es una paz como tú dices, si yo fuera esa persona ya estaba con los pelos parados, estaba hasta gritando, llorando, pero ya sé qué le pasa, es que está muerto, muerta, no siente nada. Sí siente, pero tiene una confianza plena ¿en quién? En Dios. Sabe que al Dios que adora y que le sirve es el Jehová Shalom, el Señor que es paz. Amén. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, 7. Y es algo que yo hablaba ayer con mi papá y le decía eso, no con mi papá Dios, sino con mi papá. Que estaban en sus cumpleaños, traigo esta ilustración aquí. Cuando uno ya está pasando de edad, y yo hice algo que quiero seguir haciendo es, cuando nosotros ya estamos en una edad alta, ¿qué debemos de hacer? Estar tranquilos, con paz, porque cada año y cada día que pasa, ¿a quién nos estamos acercando más? A la muerte, pero a Cristo. Y uno a veces cuando está más grande vive desesperado, vive como anchado, como preocupado y todo lo aflige y lo deprime. No, recuerde que cada día que pasa y cada año usted está más cerquita de Cristo, usted tiene que tener paz y gozo. Pero ¿qué se gana uno con ya? Se enferma de la presión, se enferma del colesterol, se enferma de todo por estar uno alterado y preocupado. No, tengo que confiar, hermano, que Jehová Shalom es mi paz, que Cristo está en mí, que me ha dado paz. Dice Filipenses 4, 6, 7, dice la palabra del Señor. Y esto no es solo para los viejitos, también para los jóvenes. Los jóvenes, descansen en Dios, confíen en Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo? Léalo duro. Y el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dígame algo, ¿hay cristianos que andan afanados o no? ¿Hay cristianos que andan desesperados? Hay cristianos que uno los ve y dice, este no tiene a Cristo ni al Espíritu Santo. Este no descansa en Dios. Este no confía en Jehová Shalom, en su paz. Este no confía en la palabra de Dios. Este no descansa en el poder de Dios. Hemos visto varios nombres. Yo soy el que soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que yo adoro hoy. Si hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo va a hacer conmigo. Amén. El mismo Dios de Israel, el Dios creador, puede hacer cosas en mi vida porque Él es Dios creador. El Señor, el amo de todo, ¿tiene control de mi vida o no? Y de todo lo mío, hay que creerlo. En mi papi, mi Padre amado, que está pendiente cuando clamo a Él y lo busco, tiene el control de mi vida. Jehová Rafa, el Señor sanador, Shalom, el Señor es mi paz. Y este texto es muy tremendo, mi hermano. A mí me gusta mucho cuando estoy orando, dice: por nada estéis afanosos. No, yo no estoy afanado, pero sí estoy preocupado por el pago de una deuda. Aquí dice, por nada. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Enseguida vamos a ver un nombre. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos o no. Él sabe y conoce sus pensamientos o no. Entonces, porque a veces nosotros, Señor, ¿será que tú sí conoces mi necesidad y mi problema? Él lo conoce, pero Él solo está esperando que usted confíe y crea que descansa en Él, porque Él es su paz. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay gente que pasan por unas pruebas tan difíciles y las otras personas que están al lado de ellos dicen: si fuera yo ya había renunciado, yo ya había desistido, yo ya no hubiera continuado más ni siquiera en Cristo Jesús.
Pero ¿sabe por cuál es la diferencia? Porque esas personas sí creen la palabra y confían en Dios. Amén. Seguimos leyendo. Jehová Roí, el Señor es mi pastor. ¿Quiénes de aquí tenemos un Señor que es nuestro pastor? Amén. ¿Y el pastor qué hace con sus ovejas? Las cuida, las protege, las guía, las está defendiendo y prepara el camino para llevarlas a dar alimento. Tenemos a Jehová Roy. Yo quiero que usted entienda todos estos nombres, porque usted no puede comprender lo que dice en Salmos 4:5, que Él aborrece al pecado y al pecador, sin entender cuál es el Dios al que usted adora y le sirve. Pero Dios, ¿cómo va a aborrecer al pecador y al pecado? Sí, porque mire todo lo que Él es. Él es sanador, Él es paz, Él es pastor, Él es creador, Él es el dueño y el amo de todo. Para que usted pueda entender lo que Él pensó en el Salmo 5, 4 y 5, tiene que entender quién es Él. ¿Por qué Él aborrece al pecador? Porque todo lo que Él presenta, un pecador, ¿qué hace? Lo rechaza. ¿Lo rechaza o no? Lo rechaza. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan 10:11. Miren lo que hace Jehová Roy con usted y conmigo, mi hermano. Hace algo tremendo. Para que usted entienda y quite toda duda, dice la palabra del Señor. San Juan 10, versículo 11. Y después leemos el versículo 14 al 16. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jehová. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ya lo hizo, mi hermano. ¿A quién entregó en la cruz del Calvario? A su único hijo, para que diera la vida para cada uno de nosotros si creyéramos en Jesucristo y en el Padre. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando usted conoce al Padre, usted va a entender lo que Él dijo en el Salmo 5, 4 y 5. Cuando usted conoce a ese pastor que es nuestro Padre, que nos ama tanto y da su vida por nosotros, que nos cuida y nos protege, usted ya no va a tener más duda de que Él aborrece al pecador. Amén. Gloria a Dios. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, también traducido el Señor Todopoderoso. Él gobierna sobre todos los ejércitos del cielo y de la tierra. ¿Quién es el que tiene el control del mar, del cielo? Jehová. De todos los gobiernos sobre la tierra, Jehová. ¿Quién es el que controla todo? En esta semana que hemos visto esos huracanes y que ha habido devastaciones, hasta aún esos vientos el Señor los controla. Por eso, como pueblo de Dios, debemos de orar, mis hermanos, para que Dios tenga misericordia. Dios puede desviar un huracán si a Él le place. Dios puede detener un huracán si a Él le place, mi hermano. Aquí sucedió algo, no recuerdo el año precisamente, que venía un huracán derecho para esta isla. Casi todas las congregaciones nos pusimos a orar. Se desvió, solo la colita pasó por ahí, ¿por dónde fue? Por Quenepa. Solo la colita tocó y volvió esa playa nada. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Se humilló, oró y clamamos al Señor, porque Dios es el que tiene el control ¿de qué? De todo, hermano. Jehová Sabaoth tiene el control de todo, de todas las cosas. Y yo sé que el Señor también es el que puede detener esta pandemia y controlar las cosas. ¿Por qué? O sea, yo no voy a entrar a juez porque el único juez es Dios, mi hermano. Pero Dios está esperando que su pueblo se arrepienta, se humille, ore, clama. Que tanta gente que le han hablado de Cristo en la calle y que no quiere escuchar y le han volteado la espalda a Dios,
También Dios ha permitido esto, mi hermano, porque estamos hablando el Dios Adonai, que es el Señor y amo de la tierra, el dueño de todo, y el Dios Sabaoth, que es el dueño de los ejércitos, que controla todo. Dios es el que controla y permite que todo suceda en la tierra. Los que han leído el libro de Job, para molestar a Job, el enemigo, ¿qué tuvo que hacer? ¿Y usted cree que los que hicieron esta cuestión de ese virus y todo, o los demás, lo que sea, lo que haya ahí detrás, no tuvo que pedirle permiso al Señor? Yo sé que, bueno, quizá a veces mueren personas creyentes, pero también para que Dios sea glorificado. Porque en todo hay un propósito, la palabra se sustenta. A todos los que aman a Dios y todo les sucede. No, vamos a leerlo porque me confundí. Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces Dios es el que controla todo. Y sucede algo, es porque Dios tiene un propósito, mi hermano. Dios es sabio, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. Vamos a leer Salmo 24 del 8 al 10. Porque es muy fácil yo emitir un juicio en contra de una persona y yo no entiendo por qué esa persona está emitiendo ese juicio si no lo conozco. Dice el Salmo 24, versículo 8 al 10, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria. ¿Quién? Jehová Sabaoth. ¿Quién es el que pelea por ti, va delante de ti? Entonces mire, mi hermano, que Dios es completo. Jehová, el Señor de los ejércitos, aquí como dice Salmo 24. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de gloria que va delante de ti y de mí. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Esta también se usa mucho cuando estamos en la alabanza. Jehová Nisi, ¿es qué? Nuestra bandera, nuestro estandarte. ¿Cuántos tienen a Jehová como estandarte en su casa? Bueno, algunos no tienen a Jehová en su casa. Jehová Nisi, nuestra bandera, amén, nuestro estandarte. Cuando el pueblo de Israel ganó la batalla a los amalecitas, Éxodo 17, versículo 15 al 16. Tenemos a Jehová de los ejércitos y nosotros levantamos bandera en nuestra casa porque Él pelea por nosotros en el nombre de Jesús. Éxodo 17, versículo 15 al 16, dice la palabra del Señor. Por eso les dije que quién trajo la Biblia, porque hoy vamos a leer bastante palabra del Señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o sea que Jehová era la bandera en medio de ese altar, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tome esa palabra, mi hermano. Si el enemigo se levanta en contra de usted, ¿en contra de quién está peleando? Jehová Nisi. Que Jehová sea la bandera en su casa, mi hermano. Cuando el enemigo se mete en contra de usted, no está peleando con usted, sino en contra de quién? En contra del Señor. Jehová Jireh. ¿Cuántos confían en Jehová Jireh? El que provee. Pero si yo llego a la nevera y está vacía, ¿cómo así que Jehová provee? ¿Cómo así que está esa agujita en la E que ya casi se prende hasta el bombillo de estudio atrás? ¿Y cómo así que Jehová provee? Él provee, mi hermano. Él provee. Créalo, yo se lo digo porque yo sé lo que le estoy diciendo. Jehová provee.
Varias veces lo viví y Jehová provee, y aún lo sigo viviendo. Jehová provee, mi hermano, en el nombre de Jesús. Jehová Jireh. ¿Cuántos tienen un Jehová Jireh? Yo lo tengo. Él conoce el presente, el pasado, el futuro. Él sabe que vamos a necesitar. Por eso dice en Filipenses 4, 6, 7 que con ruego y acción de gracias y en oración llevemos ¿qué? Todas nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios ¿qué? Sobrepasa, llena tu corazón, tu vida, porque tenemos un Jehová Jireh, mi hermano. Yo quiero que la iglesia entienda, cada que nos reunimos, cuál es el Dios que adoramos. Yo quiero que la iglesia entienda que el Dios que es su bandera en su casa, en su vida, en su corazón, es un Dios grande y poderoso. No el Dios que nos han enseñado pequeñito. Yo cuando me pongo a meditar en la palabra de Dios, digo, no, realmente yo adoro a un Dios grande y poderoso. Yo me pongo a pensar solamente que es algo que todavía no lo he podido entender, porque mi pensamiento no lo ha podido entender. Yo no, solo me imagino a Josué de rodillas orando y como que se pare el sol. Esto es una locura, ¿no? Yo no he podido entender eso. O Elías ahí esperando que caiga fuego como un que caiga fuego del cielo, y cae fuego. Yo me imagino que los profetas de Baal dijeron, no, salgamos corriendo de aquí, pero fueron chambuscados todos. ¿Usted sí se imagina eso? Aquí hay una confrontación tremenda. Eso Dios solo lo podía hacer con Elías. Solo lo podía hacer cuando se le apareció Moisés en una zarza. Solo lo podía hacer con él. O solo podía Sansón coger una quijada y matar 300 personas con una quijada de burro. Pero aquí acabamos de leer un hombre que dice, yo soy el que soy. ¿Por qué allá obraba y por qué en los 12 discípulos, en los apóstoles, obraba el Señor en la iglesia primitiva? ¿Y ahora qué está pasando? Si el yo soy es el mismo de Abraham, Isaac, Jacob, el yo soy es el mismo de Pedro, Juan, Lucas y todos los discípulos, no es el mismo de ahora de esta iglesia. El yo soy es el mismo, ¿no? Y seguimos leyendo. Génesis 22, 13, 14. Este es un texto, un día di un mensaje sobre esto. Ese día el Señor me habló mucho porque estaba pasando por una escasez tremendo. Y el Señor me habló a través de este texto. Di un mensaje muy bueno ese día que el Señor ministró. Génesis 22, versículo 13 al 14. Dice la palabra del Señor. Génesis 22, versículos 13 y 14. Aquí está orando Jehová Jireh, Jehová proveedor, dice la palabra del Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Quién es el que provee? Jehová Jireh. Cuando iba en el camino, Abraham con su hijo, el hijo le preguntaba, ¿dónde está el carnero para sacrificar? ¿Y qué le decía a Abraham? El Señor proveerá, el Señor proveerá. Y cuando llegaron ahí, el Señor proveyó que el carnero, cuando iba, ¿quién es el proveedor? Jehová Jireh. Pero necesitamos creer, mi hermano. Jehová proveerá, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, Jehová el Shaddai. ¿Cuántos tienen un Jehová Shaddai? Dios todopoderoso, invencible, en el cual encontramos protección. Sí que necesitamos un Dios Shaddai en este momento, en medio de esta pandemia.
porque hay creyentes que están muertos de miedo. Hermano, yo estoy tranquilo. Y algo que yo pienso, si Dios permitiera eso, o es para glorificarse o para irnos con Él. Es duro que se quedará nuestra familia aquí, pero Dios fortalecerá nuestra familia, mi hermano. Dice la palabra del Señor, Salmo 91, 1, 2, Jehová Shaddai. Salmo, también muchas personas lo saben de memoria. Todo lo que estamos hablando está aquí en la palabra del Señor. ¿Qué dice en su Biblia? Alguien que por favor me ayude con la lectura. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Usted cree esa porción de esa palabra en este tiempo? Como que hay duda, ¿no? Un enemigo de la fe. ¿Hay duda o no? El que habita al abrigo de Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que nos protege, el Dios que nos cuida, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Lea el versículo 3. No estaban en el, pero léalo para que quede más claro. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Quién te librará? Jehová Shaddai. ¿Quién te guardará? Jehová Shaddai. ¿Quién guarda tu salir y tu entrar? No la sangre de Cristo, Jehová Shaddai. Jehová nuestro Dios es el que nos guarda, porque Él es Dios grande y poderoso, mi hermano. Él es el Dios invencible. Amén. Y dice Génesis 17, 1, 2. Escuche, estaba jovencito Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. ¿Cuál es el pacto nuevo en que tú y yo vivimos? El pacto de la sangre de Jesucristo. No tenemos 99 años, pero esta promesa también es para nosotros. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Eso suena raro ahí, ¿cierto? Yo cuando he leído eso suena extraño. Sí. ¿Cómo? Dígalo, mi hermano. Él no dice entre tú y yo, sino Él. ¿Quién es primero? Dios, Jehová, el Todopoderoso. Por eso le está dando ese pacto a Abraham. Y el Dios Shaddai es el primero, es el que nos protege, el que nos guarda. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar sobre los atributos naturales de Dios. Dios es eterno. ¿Dios tiene principio y fin? No. Dios es omnipresente. ¿Quién es el único que puede estar en todo lugar? Aun cuando tú estás en el baño escondido que nadie te está viendo y estás haciendo cosas indebidas. ¿Quién está ahí? No, me voy a esconder en una caverna porque allá no me ve nadie. E incluso allá le mandó cuervos para que le diera comida al profeta. Estaba escondido, muerto de miedo, ¿no? Incluso allá. Y cuando tú y yo hacemos algo indebido, yo quiero que usted entienda y conozca al Dios. Ya hablamos de los nombres, ahora estamos hablando de los atributos naturales de Dios. Es omnipresente.
Donde tú estés, Salmo 139. Si estás arriba, bien arriba, allá estoy yo. Si vas a lo profundo, allá estoy yo. Si te metes debajo de 10 cobijas escondido para que ahí te ve el Señor. Él conoce tu levantar, tu sentar, tu hablar, tus pensamientos. Él sabe incluso tú que estás aquí conmigo, escuchando la palabra de Dios y su voz en esta mañana. Él sabe si tú estás recibiendo la palabra o no, o estás aquí solamente esperando que sean las 11 y algo para irte. Porque Él conoce todo lo tuyo y todo lo mío. Amén. Dios es omnisciente. Hebreos 4:13. ¿Tú crees que Dios es omnisciente? Amén. Vamos a leerlo. Hebreos 4:13. El otro texto de omnipresente era Salmo 139, 7:12. Omnisciente, Hebreos 4:13. Yo no puedo emitir una palabra o algo de una persona sin conocerlo. Yo tengo que conocer a Dios para saber cómo piensa Dios, quién es Él, cuáles son sus atributos, sus nombres, para poder entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no puedo decir, no estoy de acuerdo con eso que dice Salmo 5, si no conozco por qué el Señor lo dice. Yo tengo que conocer al que lo dijo, mi hermano, ver cómo piensa el que lo dijo, cómo obra y quién es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escudriñar, ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Hay que escudriñarla. Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor. Esta semana hemos estado leyendo bastante este libro y dándole vuelta para allá, para acá. Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí entiende ese versículo? Hay que explicarlo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y usted que se creía tan sabio engañando gente. Yo sí soy muy vivo. Todo lo que hago y nadie se da cuenta. Hoy se le cayó la máscara. Porque todas las cosas están desnudas y abiertas a nuestro Padre Celestial, a quien tenemos que dar cuenta algún día. No, yo como era de sabio, engañé a esta, aquella, a todos los que engañé. ¿Quién le va a dar todas las cuentas cuando estemos delante de Él? Hay que andar en rectitud y en integridad, mi hermano. Arrepiéntase. Si alguno hace eso aquí, Dios quiera que no. Andemos en rectitud y en temor. Acuerde lo que leímos ahorita en Éxodo. Cuando andamos en rectitud, Él nos guarda ¿de qué? De toda enfermedad y de todo mal. Amén. Omnipotente, Él tiene todo el poder. Génesis 17:1. Omnisapiente, Él lo sabe todo. Omnividente, Dios ve todo. ¿Usted cree que Dios ve todo? ¿Usted cree que Dios no está viendo las injusticias que se están cometiendo en las naciones, en los asesinatos, en las violaciones, en las destrucciones de países enteros por el egoísmo, el orgullo, por el deseo del petróleo, por el deseo de manejar naciones? Matan gente por esmeraldas, por oro, por cosas que se van a quedar aquí, que son piedra. Dios está viendo esto, mi hermano, porque Dios lo ve todo, porque Él sabe. Pero la ira de Dios está aguantada y en cualquier momento se va a desatar sobre la tierra. Nosotros tenemos que seguir orando por la misericordia de Dios. Dios es inmutable. Santiago 1:17. Dios no cambia, mi hermano. Su palabra la respeta. Y yo creo que Dios aún puso su palabra más alta sobre Él. ¿Sabe para qué? Para cumplirla y Él mismo respetarla y honrarla. Atributos morales. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es verdad. Dios es sabiduría y Dios es santo. Por ahí yo tengo unas proyecciones. No sé si ya están listas para presentarlas. ¿Me pueden hacer el favor para explicarle a la iglesia? Dios es amor. Es uno de los atributos que más nos gusta y Dios es amor. Dios es justicia.
Dios es justo. Aquí yo quiero hablarles algo. Cuando hablamos hace 8 días de la sangre de Cristo, había una parte que hablábamos de la justicia. ¿Y qué es lo que hace la justicia en el creyente? Los que recuerdan. Es quitar el pecado y la culpa y la pena del pecado por medio del sacrificio expiatorio. Dios es tan justo que para que hubiera justificación tenía que morir alguien. ¿Y quién fue el que murió en el lugar de nosotros? Y los que han leído en Mateo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué es lo que hace Jesús cuando estaba en medio de la cruz? Cuando Él va a morir, dice unas palabras y le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué fue Jesucristo abandonado por el Padre en ese momento que iba a morir? Esto lo hago ¿para qué? Para que usted entienda el Salmo 4, 5 y 6. Porque nuestro Padre es santo y porque toda la ira de Dios cayó en ese momento sobre Jesús. Toda la ira del pecado y la maldad que había se la echó Cristo encima, mi hermano. Y la ira del Padre en ese momento, porque Dios es un Dios justo, mi hermano, y eso es lo que no hemos entendido nosotros. Dios es un Dios justo y para Él poder perdonar tenía que morir alguien, y Cristo fue el que murió por usted y por mí, mi hermano. Y la ira de Dios, del Padre, cayó en ese momento sobre Jesús. Y usted se imagina el vacío tan grande, el dolor y la tristeza de Jesús, que Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el Hijo siempre, todo lo que hizo en la tierra, Él tenía comunión ¿con quién? Con el Padre. Lo que hablo, lo hablo en el nombre del Padre. Filipenses 2 dice que Él se despojó de lo que Él era y se hizo hombre. Hablamos el día que Jesús era 100% hombre y 100% divinidad, Dios. Y hay algo que yo quiero que usted analice también. Cuando Jesús fue tentado, como Él tenía toda la divinidad, Él podía hacer que esa piedra se convirtiera en ¿qué? En pan. Pero Él no lo hizo. Él no lo hizo. O cuando Pedro cortó la oreja, Él podía, que lo iban a apresar. ¿Qué hizo Jesús? Él podría llamar una legión de ángeles. Inmediatamente venían, no. Pero Él no lo hizo, mi hermano. Entonces, nosotros los cristianos a veces nos acomodamos. No, es que Dios es amor. Dios es amor. Y ahí es donde nos acomodamos y nos quedamos comoditos. Pero Dios también es fuego consumidor. Dios es ira, mi hermano. Y Dios también, cuando tiene que tomar las cosas en su disciplina, Él lo hace, mi hermano. ¿Por qué yo quiero hablar esto hoy aquí, mi hermano? Para que usted entienda ese texto del Salmo. Si usted ha sido justificado, si usted ha sido redimido, si usted ha sido reconciliado y está en el proceso de santificación, dejemos de andar en el pecado, mi hermano. Hoy la enseñanza es Dios, el pecado y el pecador. Y vamos a empezar a hablar sobre el pecado. Romanos 3:23. No han podido pasar las figuras. Bueno, ok. Sí. De los atributos de Dios. Si me los pueden proyectar: Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Por eso el Dios que es santo, apartado, no se puede, mi hermano, mezclar ni con el pecado ni con el pecador. Entiendan eso. Ese texto cae muy mal. ¿Por qué? Pero entienda cómo obra Dios. Dios no se puede mezclar con el pecado, mi hermano, porque Él es santo, santo, santo. Todo lo que hay en el cielo lo adora a Él. Todo es santo, hermano. Y cuando algo se consagra a Dios, la palabra lo dice, es apartado para Dios. Y el creyente tiene que entender esa parte. Nosotros somos consagrados, nosotros fuimos apartados. A nosotros nos quitaron la ropa sucia que teníamos y nos pusieron ropa limpia ya.
Nosotros tenemos un plan y un propósito en las manos de Dios, irnos con Él, hermano. Pero hay gente que no lo ha entendido, aún se sigue revolcando ¿en dónde? En el pecado y en la inmundicia. Y para usted entender ese texto que Dios aborrece, al pecado y al pecador, usted tiene que entender que Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Entiéndalo bien. Quizás a usted no le caiga bien eso, pero eso está en la Biblia. Tiene que entenderlo, mi hermano. O es o no es. Vamos a leer Romanos 3:23. Romanos 3:23. Después usted, si quiere, Romanos 3:23, que es algo que mucha gente, pueblo de Dios, lee esto, pero no lo entiende. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte la sabemos todo. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado con nosotros delante de Dios? Nos destituye de su gloria. Nos destituye de caminar en comunión con Él. Nos destituye de hacer su voluntad. Romanos 1, 21, 23, ahí mismo. Escuche esta parte. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según leímos en Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero aquí dice en 1:23, pues habiendo conocido a Dios, ahí tiene una confirmación del Salmo 5. Hay gente que ha conocido de Cristo. Amén. Hay gente que ha gozado de la remisión, de la reconciliación, de la justificación y de la santificación, sí. Pero hay gente que se ha apartado, ¿sí o no? ¿Por qué razón se han apartado? Profesando ser sabios, se hicieron como necios. En Proverbios dice que hay sabios que son necios, mi hermano. Conocen la palabra, la tienen memorizada en su mente, saben Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dicen textos como unos loros, mi hermano, pero tienen un corazón que necio. Hay gente que coloca, dicen que es más sabio no el que conoce la Biblia, sino que el que la practica. Lo que usted sepa, lo poco que sepa, mi hermano o mi hermana, practíquelo, vívalo, agrade a Dios. Hoy hemos leído varios textos que nos hablan de eso en el nombre del Señor. Active los nombres del Señor. Active a Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová Shaddai, Jehová Shalom. Active esos nombres en su vida, en su hogar. Actívelos, mi hermano, mi hermana, en esta mañana que está escuchando la palabra de Dios. Y vaya un momentico conmigo a Hebreos capítulo 10. Volvemos nuevamente ahí a Hebreos. (10:26). Aquí estamos hablando, ya hablamos de Dios, aquí estamos hablando del pecado. El pecado significa hacer lo que no va conforme a la voluntad de Dios, hacer lo que no le agrada a Dios, es cerrar al blanco, es hacer las cosas que le ofenden a Dios. Pero mire, aún los creyentes
que conocen la palabra, ponen un corazón necio, son sabios en su propia prudencia. Versículo 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber reconocido el conocimiento, haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí hay una comita. ¿Usted cree que hay personas que han conocido la verdad y siguen pecando voluntariamente? Amén. Ya se hizo un sacrificio y para siempre. Y aquí yo quiero que usted entienda algo, que fue la enseñanza que dimos la semana pasada. Ya no queda más sacrificio, ya se hizo. Remisión, reconciliación, justificación y santificación. Pero si yo voluntariamente estoy pecando y haciendo lo que no le agrada a Dios, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Cancelando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios no se puede agradar conmigo. ¿Quién me lee otra vez Salmos 5, versículos 4 y 5? Porque ahí fue donde nacieron muchas preguntas que me hicieron a mí, pero yo quiero que la iglesia entienda bien esto, mi hermano. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Cómo Dios se va a complacer en alguien que está desechando el sacrificio poderoso de la sangre de Jesús? La vida que fue entregada allí, si habiendo conocido, habiendo recibido la gracia de Dios, sigue haciendo lo malo. ¿Cómo Dios se va a agradar en un pecador así? Ahora sí queda claro ese texto, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y yo voy a la iglesia, pero yo hago lo que yo quiero. Yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero yo sigo viviendo con mi corazón necio y como a mí me agrada. Yo sé que todos fueron destituidos de la gloria de Dios, pero cuando yo me esté ya para morirme, yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí. ¿Y acaso tú vas a tener esa oportunidad si sigues haciendo lo malo delante de Dios? Versículo 27, estamos en Hebreos ahí. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Aquí están hablando de la ley. Aquí ya es los que vivimos en la gracia. Versículo 29 empieza la gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Recuerda lo que decía el versículo 26. Pero si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente. Recapacite hoy, usted que está escuchando la palabra de Dios, usted que recibió a Jesús como Señor y Salvador, recapacite hoy que la sangre que Él derramó allí no fue en vano, que esa sangre nos reconcilió con el Padre. Pero el Señor hoy nos dice claramente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Usted cree que Dios se va a complacer en una persona que recibió a Jesús y que no le importa ese sacrificio tan grande, tan tremendo que Jesús hizo allí, que derramó la última sangre en la tierra, mi hermano, para que tú y yo tengamos vida eterna? ¿Cómo Dios se va a agradar de una persona que después que se deleitó en las bendiciones, en la gracia de Dios, que ha recibido los dones, que ha sentido el poder del Espíritu, que ha sido quebrantado, humillado, que ha recibido palabra profética, que ha recibido el toque de Dios, dice hoy: no quiero seguir más con Jesús, me voy a dedicar al pecado? ¿Dios se va a agradar de eso? ¿O será que yo estoy equivocado? ¿O su palabra está equivocada? Si Dios tiene esa misericordia, o lo corta, o hay otro lugar donde va el que desprecia.
Porque aquí lo está hablando claramente en donde estamos leyendo. Escuche lo que dice: sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y dónde hay fuego? Entonces es hora de recapacitar, mi hermano. Yo espero que ya el Señor me ha ayudado con 2 textos que me ha dado a través de su espíritu para explicar. Hace 8 días la sangre de Cristo, y hoy el Señor nos ha confirmado a través de su palabra quién es Dios, sus nombres, sus atributos personales, y porque a través del sacrificio que hizo su Hijo, los que lo desprecian y que dicen graciosamente: no, yo ya soy destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por su corazón necio y por su propia sabiduría dejan a un lado y desprecian el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios no se va a complacer en el pecador cuando desprecia lo que tú y yo hemos recibido. ¿Cuántos de aquí han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su corazón? Entonces tenemos que andar en ¿qué? En obediencia y en rectitud. Recuerde lo que Dios nos habló hoy. Me encantó ese texto de Éxodo ahorita, cuando le dice el Señor que como andó en rectitud, lo iba a guardar de toda enfermedad. Mano, ande en rectitud, ande confiado con Dios. Confíe que Jehová Jireh está con usted, que Jehová Shalom, camine con la paz de Dios, mi hermano. Confíe que Dios, el que controla los cielos, los ejércitos, los gobiernos, está con usted, que Él guarda su salir y su entrar. Amén. Gloria a Dios. Creo que no quedó ninguna duda en el día de hoy respecto a que Él aborrece el pecado y el pecador. Amén. ¿O hay alguna duda? Gloria a Dios por su espíritu y su palabra. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, a darle gracias al Dios grande y poderoso, al Dios que nos ama y que nos ayuda con su palabra todos los días para salir y conocer la verdad. Y yo lo invito a que usted escudriñe la palabra de Dios en su casa, a que usted camine en el poder de Dios, para que confíe en Jehová Jireh, el proveedor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tu misericordia es grande y poderosa, y porque, Señor, necesitamos andar en tus caminos, en tu verdad y en tu palabra. Necesitamos valorar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Padre, que cuando estemos pecando tu espíritu nos redarguya y no pisoteemos lo que tú hiciste allí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Nos reconciliaste con el Padre y ahora podemos andar confiado y protegido contigo bajo tus alas, como leíamos hoy. No temeremos ni a mortandad, ni a peste, ni a pestilencia, Señor, porque andamos protegidos bajo tus alas, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano que vino hoy a escuchar tu palabra. Que el Espíritu de Dios le haya redarguido, Señor, y que el poder tuyo nos ayude a continuar, Señor, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta situación que estamos pasando. Que tu paz nos llene. Sobre todo entendimiento, seamos llenos de tu paz y de tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendice a cada familia en esta mañana y que esta semana sea dirigida por tu Espíritu y por tu presencia, en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y que pasen una feliz semana. Bendiciones de lo alto. Que Dios les bendiga.